Buen día a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Miguel Calvo, soy director comercial del grupo logístico Andriani y hoy quiero darles la bienvenida a este encuentro en esta situación particular que es la pandemia, hoy de forma virtual, pero esperemos que más temprano que tarde volvamos a poder juntarnos. Y ya yendo a los puntos que vamos a trabajar, a compartir en este espacio de hoy, es justamente esta pandemia la que puso la logística en la vida cotidiana de todos nosotros. Y algo que era intangible pasó a ser hoy claramente percibido por consumidores, por organizaciones, como un área estratégica de desarrollo social y económico para nuestro país. Y en esa línea entendemos también que las energías renovables, como compañía, pero también como plan transversal, son claves para el desarrollo y el futuro de nuestra Argentina. Y por eso hoy que queremos hablar de energías renovables y de logística, y compartir el conocimiento con toda la comunidad. Para eso invitamos a tres expertos, Regina, Carolina y Martín. Les doy un gracias grande por regalarnos su tiempo para venir a compartir con nosotros sus conocimientos y que nos cuenten cuáles son sus visiones de cada uno de sus lugares y los desafíos que se presentan en esta industria. Por el lado de Andriani nos van a acompañar Gabriel y Juan, que nos van a contar qué estamos haciendo hoy desde la compañía y cómo nos estamos preparando a nivel logístico para dar soluciones a esta industria que sigue creciendo cada vez más. Le quiero dar el espacio a Pablo ahora, agradecerle también por su tiempo, Pablo de Futuro Sustentable, quien va a guiar esta mesa de diálogo virtual. Hola Pablo, buen día. ¿Cómo estás? Buen día a todos. Gracias Juan por tus palabras de bienvenida. Como decía, muy buenos días a todos. Agradecerle la presencia a todos los que están detrás de cámara,
a los oradores tan importantes de este webinar y también agradecerle a Andriani la confianza depositada para moderar este prestigioso webinar. Yo me preguntaba por qué energías renovables y logística, ¿no? Y la respuesta viene que Andriani es la compañía líder de la logística en el país, que sustenta esa posición, apalancada en su inversión tecnológica, su gestión sustentable y fundamentalmente en su estructuración humana. Sus equipos comerciales están ordenados por industrias, convirtiéndose en verdaderos socios estratégicos de sus clientes. Con esta premisa, hace ya casi 2 años, la compañía incursionó en el segmento de energía, vinculándose con las instituciones del sector, capacitándose y sumando talento y experiencia. Me parece que esta es la premisa de este webinar, energías renovables y logística. Y vamos a dar paso, para no perder más tiempo, vamos a dar paso a la primer presentación. Le voy a pedir si se prepara a Martín D'Apelo, director de On Networking Business, miembro de la comisión directiva y coordinador del comité de financiamiento de CADER, que nos va a poner, creo, a tono con lo que está pasando en energías renovables en nuestro país. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Hola Pablo, muchas gracias y bueno, también agradecer a todo el equipo de Andriani y a todos los colegas que están participando. La verdad que, como vos decís, muy importante también poder difundir el uso de las renovables y una mirada a futuro de cómo se va a transformar la logística, ¿no? Señor, son 10:11 de la mañana para que vean que estamos en vivo. Tiene sus 15 minutos. Perfecto. Bueno, vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar a hablar un poquito de cómo somos los primeros. Vamos a hacer una pequeña introducción de por qué la importancia de la energía, ¿no? En toda nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando analizamos, vamos a empezar a hablar de lo que es la primera fuente de energía. Y la primera fuente de energía se estima que el hombre empezó a utilizar el fuego y a manipularlo hace 790.000 años. Entonces decimos, bueno, eso le permitió calentarse, alumbrarse, mejorar su alimentación, juntarse en grupos, en aldeas. Y decimos, ¿qué habrá pasado en 790.000 años importante a lo largo de la historia en materia de energía? Bueno, prácticamente nada, son muy pocos los hitos que realmente nos cambian sustancialmente la forma de vida. Y si analizamos cómo está vinculada la energía con el crecimiento y el desarrollo del mundo, fijémonos que después tardamos 100.000 millones de años en llegar a 1.000 millones de habitantes en el planeta y después 200 años en ser 7.500 millones de habitantes. Bueno, ¿qué pasó en esos 200 años? ¿No? Como les decía, que estuvimos 790.000 años solamente, digamos, con el fuego y algunas aplicaciones, y en 200 años esto, digamos, desplegó el crecimiento poblacional con un salto cuántico. Bueno, lo que pasó fue el uso de la energía, principalmente en las revoluciones industriales. Entonces tenemos la primera revolución industrial, donde aparece el vapor y el ferrocarril, y cuando empezamos a hablar de energía y logística, las revoluciones industriales cambiaron toda la dinámica de la vida, porque el ferrocarril nos permitió abrir nuevas ciudades, llegar a grandes extensiones. Después tenemos la segunda revolución industrial, cuando con la energía eléctrica se empieza a generar la producción en masa y también se crean los grandes centros urbanos. Entonces, fijémonos cómo la energía va modificando nuestra forma de vivir. Después tenemos la tercera revolución industrial, donde fue la producción automatizada y ahora estamos transitando la cuarta. ¿Y la cuarta qué complejidad tiene? Bueno, la cuarta es la revolución 4.0, donde tenemos todo interrelazado, basado en economía circular, y que es muy compleja, y a diferencia de las anteriores, a donde estaban vinculadas a las maquinarias, la cuarta revolución industrial va a estar vinculada y nos va a modificar nuestra forma de vivir, está centrada en el ser humano. Y bueno, ¿y qué tiene que ver las energías? Bueno, porque la energía renovable se está desarrollando en este contexto de industria 4.0, ¿no? Y en este contexto que está todo interrelacionado, estamos viviendo la transición energética, donde pasamos de un modelo
de generación concentrada en grandes centrales con redes de transporte de miles y miles de kilómetros de extensión, a un usuario completamente pasivo, un usuario que solamente consume y no hace nada. Estamos pasando a un esquema de energía distribuida, a donde estamos completamente relacionados, seguimos también con plantas centralizadas, pero de energía renovable, pero también con un usuario activo, no solo como activo como un generador de energía que puede ser industrial o residencial, sino también, por ejemplo, con el uso de los automóviles eléctricos y lo que es la gestión del almacenamiento. Entonces, a ver, cuando hablamos de energía y pasamos a hablar de energía renovable, lo primero que tenemos que identificar es que la energía renovable es un recurso ilimitado y disperso. Y lo que tiene de interesante la energía renovable es que democratiza porque está en todos lados. La energía renovable no es como, digamos, como la fósil que decimos, bueno, en tal punto determinado tenemos petróleo o gas y lo podemos extraer ahí. Digamos, acá sol, viento hay en todo el mundo, con distintos niveles, ¿no? Pero, digamos, por ejemplo, Alemania, con un tercio de la insolación que tenemos en Argentina o en Buenos Aires, es muchísimo más desarrollado. Y, a ver, en Latinoamérica y principalmente en Argentina tenemos los mejores indicadores de irradiación solar en el NOAA y los mejores indicadores de los vientos para energía eólica. Además de también tener recursos para todo el resto de las tecnologías de renovable. Entonces es importante decir cómo vamos a explotar ese recurso renovable en nuestro país. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? En el mundo las renovables crecen año tras año constantemente con una proyección de la energía solar como la que más va a despegar por su simpleza y su facilidad de incorporarse en cualquier sitio en las ciudades. Y la energía solar tiene la particularidad que el mismo módulo que nosotros usamos para un parque de 200 megas, ese mismo módulo se utiliza en una instalación residencial de 1,5 kilowatts. Y lo importante es que las renovables tienen que subir la participación a nivel mundial. Hoy se ronda en un 14, 16%. Y según IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, llegaríamos con los compromisos asumidos de todos los países al 2050 con un 27% de participación. Ahora, las renovables son el vehículo más económico y más rápido para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, ¿no? Entonces, si triplicáramos los esfuerzos y los compromisos de todos los países, llevando la participación mundial arriba del 60%, estaríamos cumpliendo con un 90% de la reducción de gases de efecto invernadero que necesitamos para cumplir con el Acuerdo de París. De ahí que radica la importancia de las renovables. Y en Argentina, ¿qué es lo que está pasando en los últimos años? Bueno, en Argentina, fíjense el salto que se pegó en la industria, principalmente a partir de la legislación de las Renovar, de los planes Renovar, que ahora los vamos a mencionar, pero llegamos, la verdad que a nivel mundial se puede decir que llegamos un poco tarde a las renovables. Eso, si lo miramos de forma positiva, nos muestra que pudimos aprender de las buenas y malas prácticas de otros países y poder poner en marcha con esta velocidad, pero que aún todavía falta, ¿no? Y lo importante que tenemos en lo que es el marco regulatorio, tenemos dos leyes, la 27.191, que es la que establece las metas obligatorias que nos indica que tenemos que llegar a un 20% al año 2025, y la que permitió el desarrollo de los parques del Renovar y Mater. Y después tenemos la ley 27.424 de generación distribuida, que es la que nos permite inyectar a la red, ¿no? Básicamente, donde es una ley de adhesión, donde ya están funcionando en 10 provincias, y se está trabajando muy arduamente para lograr que el resto de las provincias adhiera, porque la verdad que hay un potencial enorme
en Argentina para energía distribuida. Como podemos ver, en los últimos 2 años se viene duplicando el porcentaje de participación en la matriz energética. Tuvimos un 2018 con un 2,5%, en un 2019 con un 6,1%, ahora ya estamos prácticamente en un 9%. Y la composición básicamente es el 64% eólico, luego tenemos la hidrorenovable, y luego la solar y en menor participación biomasa y biogás. Esto, por ejemplo, es la generación del día de ayer. Esto es el día de ayer, 22 de septiembre, a la 1 del mediodía. Estos números lo pueden ver a diario por el portal web de Camesa, donde nos muestra la participación que tenemos de renovables en vivo en el momento. Hace 10 días, el 13 de septiembre, se llegó al récord de participación, que estuvimos un 22,6%, y nos muestra con los distintos horarios del día el aporte de cada tecnología, ¿no? Está muy bueno también, ahí pueden ver las proyecciones que se hacen y la potencia. En lo que es potencia instalada renovable en Argentina, con la reciente incorporación del Parque Solar de Cauchari de Jujuy, hoy estamos en 3.508 megas. La verdad que, bueno, disperso en todo el país y todas las tecnologías, ¿no? Lo que hablábamos al principio de la importancia de que la energía renovable democratiza y se puede realizar en prácticamente todas partes. Lo que es el programa Renovar en Argentina, donde se licitaron y adjudicaron más de 150 proyectos por un total casi de 5.000 megas, ha generado una gran cantidad de empleo actual, de fuente de trabajo, de nuevas fábricas. Tenemos que seguir aumentando el componente nacional, pero nuevamente, ¿no? Vean la ubicación de todos los proyectos diseminados absolutamente a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, y eso es lo importante, o sea, poder llevar las renovables a todo el país y generar fuentes de empleo local en todas esas regiones. Pero bueno, ¿qué está pasando con la energía en Argentina? Si vemos la línea de tendencia de los últimos años, siempre la energía va a ir aumentando la demanda. Si bien en los últimos años, por la razón de la crisis económica, vemos que está bajando, y este año, a raíz de la pandemia, también se estima que ha bajado entre un 12, 15% aproximadamente, la tendencia es que va a seguir subiendo. Cuando tengamos la recuperación económica, va a seguir subiendo. Pero en este contexto de que ha caído la energía, de que estamos en consumo de energía, de que estamos en una crisis, pasando una crisis económica debido al COVID y un poco la inestabilidad que ha tenido macroeconómica Argentina luego de las PASO y ahora en el inicio de este gobierno. Por ejemplo, este es el índice del atractivo renovable que publica la consultora Ernst & Young, a donde en este año hemos caído de la calificación del puesto 11 al 18. ¿Qué quiere decir esto? Que los inversores del resto del mundo están sacando un poco el interés de invertir en renovables en Argentina. Y esto es importante que tomemos conciencia de este indicador, porque tenemos que volver a ser top 10 con el recurso natural que tenemos, con la extensión que tenemos, con la mano de obra capacitada que tenemos. Argentina tenemos que ponernos como meta estar dentro de los mejores 10 países de atractivo renovable. Pero bueno, en función de la macroeconomía, de la baja demanda de energía, de también la dificultad que tendríamos para desarrollar nuevos grandes parques por la falta de puntos de conexión en las redes de transmisión. Los grandes parques, tal vez en el corto y mediano plazo, no haya nuevas licitaciones. Entonces, lo que tenemos que trabajar para seguir desarrollando y que no se frene el impulso de las renovables es con el objetivo de corto plazo. El objetivo de corto plazo es la generación distribuida. La generación distribuida es cuando cualquier tipo de tecnología, no solamente con solar, podemos inyectar nuestros excedentes a la red
por medio de un medidor bidireccional. Y en Argentina el despegue de la energía distribuida ya lleva prácticamente un año, con unos 200 usuarios, y se alcanzó una potencia de 2 mega, y con reservas de potencia aprobada casi por 3,5 mega. Si bien está creciendo y va aumentando mes a mes, todavía el ritmo es poco. Como vimos, hay solamente 10 provincias en las que están adheridas. Falta trabajar para adherir y reglamentar al resto de las provincias. Y veamos cómo se distribuyen los usuarios de energía distribuida. Y vemos que la mayor cantidad está en el residencial, luego también con una participación importante del comercial, industrial, y los entes y organismos oficiales, que acá como un comentario personal, creo que el Estado debería apostar muchísimo más en este tipo de uso a nivel municipal, en generación distribuida, porque tiene que ser el primero el Estado que dé el ejemplo y que muestre a todos los ciudadanos cómo es llevar a las energías renovables a la vida cotidiana de las personas. Y también es importante destacar que la demanda residencial sumada representa más del 40% de la demanda energética del país, y con la comercial representan más del 60%. Entonces, si nosotros nos focalizamos en energía distribuida, en residencial y comercial, podemos abarcar el 60% de la demanda energética, con lo cual hay un campo para el desarrollo enorme. Acá, para mostrar este ejemplo de la región y mostrar el norte que deberíamos tener y que realmente se puede, quería contarles el caso de Brasil. Brasil comenzó con energía distribuida hace ya 3 años, lleva más de 320.000 usuarios, más de 3 gigas. Pensemos que, recién les comentaba, que en Argentina llevamos 200 usuarios. Si sumamos los de Santa Fe del programa de prosumidores, que eran unos 400, estaríamos en 600 prosumidores y usuarios generadores de energía. Pero veamos el número de Brasil, ¿no? Tenemos 320.000, y acá podemos hacer la cuenta que querramos con el PBI de Brasil, con la población, que si bien tiene otro mercado interno, todo, pero en proporción, todas las cuentas nos dicen que tenemos una oportunidad enorme de crecimiento de la distribuida. Chile también está avanzando muchísimo, con lo cual la invitación en el corto y mediano plazo para continuar con las renovables es aplicarlas en escala comercial y residencial y llevarla a la vida cotidiana de las personas. Y para mostrarles que no tenemos que a veces ir a ver ejemplos de Europa y de otros países del mundo, lo que está pasando en Argentina es espectacular. Para terminar, les quiero mostrar algunas imágenes de algunos de los parques de renovables que se fueron desarrollando a distintas escalas. Por ejemplo, el parque eólico de Miramar, de casi 100 megas, el parque solar de Cauchari, que es el más grande fotovoltaico de Latinoamérica, en Jujuy. Después, programas de fotovoltaicos de pequeña escala, el programa ProInGED en provincia de Buenos Aires, donde se desarrollaron aproximadamente 20 parques, por ejemplo, el de Bransen de 100 kilowatts, el de Wangelén de 332, con una nueva tecnología de instalación de East-West, que permite optimizar muchísimo el terreno, la superficie que se utiliza. Después tenemos pueblos solares con acumulación, como el caso de Olaroz, para aquellos pueblos aislados que funcionaban con generadores. Tenemos plantas de biogás, tenemos pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, tenemos un aprovechamiento para escala industrial, una oportunidad enorme, escala comercial, escala a nivel municipal y escala residencial. O sea, para que vean que en Argentina, o sea, ya está funcionando, son una realidad. No tenemos, digamos, ya está superada la etapa de decir que las energías renovables son energías alternativas, sino que ya son una realidad que tienen que formar parte de la matriz energética. Trabajar muchísimo para poder lograr ese objetivo del 20% al 2025.
Y bueno, y como conclusión, saber que las decisiones que se adopten en los próximos meses le van a dar forma al mundo en los próximos años y relacionado con la pandemia, creo que nos dio la oportunidad de poner el freno de mano al mundo y darnos cuenta de la importancia del desarrollo sostenible. Así que bueno, muchísimas gracias. Es un placer poder compartir este momento con todos ustedes. Pablo. Ahora se me escucha, perdón, ¿no? Ahora sí. Sí, te Perfecto. decía, Martín, gracias por tu moderación, gracias por tus palabras, gracias por ponernos en contexto a nivel mundial, en la Argentina, y acentuabas mucho en esta época de COVID-19 esta crisis sanitaria y crisis económica que baja el consumo. Pero justamente me das pie para mostrar que pese al COVID-19, hay gente que sigue invirtiendo y desarrollando en proyectos. Así que, Martín, te agradezco, quédate porque al final vamos a ir a la rueda de preguntas y aprovecho, vamos a pedirle a todos los que están participando de la jornada, de esta charla, que pueden generar su pregunta en el chat, tanto su pregunta a nivel específica energética como su contacto con la gente de Andriani. Así que cualquier duda o contacto me lo pasan por el chat que me lo van a estar llegando. Agradecida a Martín y bueno, le vamos a dar paso a la próxima expositora, Carolina Rodríguez, gerente de inversión y desarrollo de Goldwing. Y vamos a hacer primero una presentación y después quiero hacerle una mini entrevista. Así que buen día, Carolina, bienvenida. Hola, buen día, Pablo, ¿cómo estás? Gracias ante todo, Andriani, por permitirme ser parte de este webinar. Y aquí estamos para comentar un poquito de la situación. La verdad que Martín nos ha dado una gran introducción de lo que es el mercado e incluso ha mostrado imágenes de Miramar, uno de nuestros parques, así que bueno, vamos a poder charlar un poquito y contar en qué estamos los parques que estamos en construcción. Carolina, tenés 20 minutos, son 10:32, así que adelante y a mostrar todo lo que se está desarrollando en materia de renovables en la Argentina. Bueno, Pablo, como les comentaba, Goldwyn Argentina ha adquirido 5 parques que suman un total de 350 megas. Hemos sido parte del Renovar con 200 megas. Tenemos 4 parques en la provincia de Chubut, uno ya conectado, el cual, así como comentaba Martín, el recurso de la Argentina nos permite haber alcanzado el mes pasado con restricciones por problemas en infraestructura, un factor de capacidad de 69,5%. Esto indica que el factor de capacidad de la República Argentina en generación eólica dista de cualquiera de los promedios de los grandes países que han avanzado en la generación eólica. Estamos llevando adelante la construcción de 250 megas en la provincia de Chubut, con todos los inconvenientes que el COVID nos ha traído desde de marzo, de los distintos tipos de cuarentena, cómo ha cambiado la normativa. Contamos con los 109 aeros que suman los 5 proyectos que llevamos en Argentina, totalmente izados, habiendo afrontado todos los inconvenientes que fue el boom de las renovar en Argentina, cuando de repente de un mercado casi estático, que era el argentino, pasamos a tener casi 2 gigas en construcción, donde nos faltaba infraestructura, donde faltaba grúas, pero la verdad que como nos caracteriza a los argentinos, siempre hemos encontrado la forma de ir solucionando. Hoy en día, Goldwyn cuenta con las 109 máquinas. Estamos atravesando muchas demoras realmente por todo lo que el COVID significó, las demoras en importación, como todo que haya llevado un proyecto sabe que mucho de lo que llega o estaba en parque ha tenido daños y tuvimos que pasar a volver a pedirlos, las limitaciones aduaneras y demás nos han ido demorando. Pero la empresa continúa aportando en Argentina, apostando en Argentina, nos vamos a quedar con los PPAs que tenemos a 20 años, donde tenemos operación, donde hemos estado preparando técnicos para que lleven adelante la operación y mantenimiento de los parques, con lo cual nuestra empresa sigue apostando a la Argentina, sigue invirtiendo en Argentina, no hemos parado en ningún momento la construcción de los parques
Y la verdad es que estamos esperando saber cuál es el paso futuro, cómo va a seguir, para poder seguir evaluando. En su momento la compañía evaluó empezar a producir parte de los componentes para alcanzar los requerimientos nacionales de componente local. Y, digamos, aquí estamos, seguimos apoyando las renovables, seguimos apostando a la Argentina y construyendo estos parques que, como bien decía Martín, aprovechamos esto que nos permite el recurso natural de la Argentina, que Regina después también lo va a comentar, y todos los que estamos en renovables sabemos que nos podemos convertir en los grandes exportadores de energías renovables hacia el resto de Latinoamérica. La verdad que primero hablamos de crisis, de COVID-19, de crisis económica y de crisis sanitaria, ¿no? Y hablaba Martín de una baja. Y por lo que veo, tu empresa hoy es un formato distinto. Sigue invirtiendo, sigue apostando, pese a las complicaciones que trae el COVID. ¿Cómo nos ha afectado el COVID-19 en el desarrollo del día a día hoy? Mira, Pablo, te comento. Por ejemplo, nosotros tenemos 4 de los parques en Chubut. Frente a las distintas disposiciones y demás, tuvimos que ir semana a semana modificando procedimientos. Primero pasó, en el sur los parques están justo equidistante de Puerto Madryn y Trelew. Y nosotros teníamos equipos de trabajo que venían de cualquiera, digamos, la gente de la Patagonia está acostumbrada a transitar grandes distancias para llegar a sus puestos de trabajo, entonces teníamos las fuerzas de trabajo podían provenir de cualquier ciudad. Frente a COVID tuvimos que hacer un reorganizamiento donde la gente de Madryn trabajaba en un único parque, la gente de Trelew y Rawson trabajaban en otro parque, y empezar a cambiar la logística porque la cantidad de gente que podía subir a los transportes se había reducido a 1/3, las medidas, los controles de temperatura, los puentes de temperatura, la desinfección, cómo hacíamos los cambios, reducir el personal en sitio a no más del 30%, y íbamos, digamos, en un primer momento solo se regía por la normativa nacional y después tuvimos que bajar. Mucho, como bien les comenté, de las 109 máquinas están izadas. Ahora bien, el problema está en todo lo que tiene que ver con la construcción de la línea, la ampliación del sistema eléctrico. Como la regulación indica, todo nuevo emprendimiento, nuevo generador que entre al mercado está obligado a incorporar las mejoras necesarias para ese despacho. Nosotros tenemos que construir 42 kilómetros, tender 32 kilómetros en otro y hacer una ampliación de una subestación de 500. Todo este trabajo, independientemente del personal propio, conlleva la contratación de terceros que vienen a realizar la famosa SAT, que son los test de los equipos, son grandes equipos que hemos recibido durante el transcurso del tiempo, a veces en tiempo, a veces con grandes demoras debido a la logística que conlleva el tipo de transporte, y en estas situaciones donde los permisos iban cambiando, depende de jurisdicción, municipio, provincia. Y entonces los técnicos que tienen que hacer este tipo de test venían por un día, 2 días en algunos casos, pero tenían que hacer una cuarentena de 15 días, con lo cual la logística de todas las grandes empresas de componentes eléctricos se vio altamente entorpecida por la demanda de cuarentenas en sitio, que cambiaba depende de la provincia, que a su vez tenían otros emprendimientos donde tenían que estar presentes, y los tiempos se empezaron a dilatar de una manera inconmensurable. En algunos casos hemos logrado poder hacer auditorías y pruebas a distancias, pero hay en equipos que no se puede, y eso conlleva a muchas de las demoras en las que estamos enfrentando no solo nosotros, sino todos aquellos parques que están, tanto eólicos como solares, en etapa de construcción durante esta pandemia. Justamente a ese punto quería llegar, Carolina, porque vos lo dijiste bien clarito recién. Al tener jurisdicciones de por medio provinciales y municipales en este COVID-19 y adaptarse a los protocolos que había que adaptarse, porque fue cambiando el escenario, convengamos que primero era nacional, después provincial, después los municipios. ¿Qué tipo de actividades ustedes pudieron desarrollar en este tiempo? Y nombraste una palabrita que hoy nos une varias veces, que es logística. Todos a tener en cuenta la relación logística energías renovables en este webinar. Les pido en el chat que vayan disparando preguntas, pero también quiero saber cómo fuiste resolviendo el desarrollo de esas actividades y el desarrollo de la logística.
Mira, la verdad que hemos contado con grandes colaboradores porque, como todos bien saben, la parte de las importaciones fue uno de los grandes cuellos que se vio totalmente detenido durante un proceso, con lo cual muchos de los componentes hemos podido avanzar, pero hemos quedado sostenidos. El tema de la logística, no solo de materiales, sino también de las personas. Ha cambiado mucho la regulación, hemos conseguido, trabajando en conjunto, la forma de algo que debería llegar normalmente 24 horas ha llevado hasta 15 días arribar a los parques. Desde una simple tableta para el sistema de comunicación de alguno de los aeros, que ha tardado 45 días por los cambios de normativa aduanera también que habían llegado y no cumplía determinados requisitos de las nuevas normas. Así que fue todo un desafío en el cual la verdad que todos hemos ido trabajando juntos para poder resolverlo. Y las empresas argentinas en general, así como Andriani y todos, han tenido la capacidad de adaptarse a estas circunstancias de una manera impresionante, tratando de resolver siempre en fin de poder alcanzar. Los costos de logística en muchos de los casos se han duplicado o triplicado frente a las distancias, tipo de procedimientos y demás, con lo cual lo que primeramente evaluó la compañía hoy dista de esa primera evaluación de costos, pero seguimos apostando y invirtiendo en el país a pesar de todo. Todo lo que fue la logística, tanto del personal propio de las empresas como de todo lo que tenía que ver con el traslado y demás, se ajustó muy rápidamente, la verdad, y se han encontrado un montón de sistemas que nos han permitido seguir alcanzando con las demoras pertinentes todos los objetivos planteados. Yo siempre digo que este COVID vino a ponernos algunas cosas sobre la mesa que la verdad nos damos cuenta ahora que las tenemos al día a día con normalidad, pero en esta nueva normalidad no son tan normales y una es la logística, que hoy es un socio muy primordial, lo tenemos todos los días, no nos damos cuenta, pero ahora tenemos la necesidad de contar en tiempo y forma y además empezar a rever no solo tiempo, sino también costos. Qué importante lo que estabas diciendo. Carolina, vos ahí en tu disertación hablabas de eficiencia y hablabas de una tecnología distinta. ¿Me puedes hablar de factores de capacidad de los aeros y por qué esta tecnología es tan eficiente? Sí, por supuesto. Bueno, uno de los grandes temas que fue en cuanto aparecieron la licitación de las Renovar fue tecnología de aerogeneradores con caja y tecnologías de aerogeneradores sin caja. En muchas de las charlas que hemos tenido con las diferentes autoridades en sus momentos y demás, nos planteaban, Caro, ustedes son una tecnología distinta porque la tecnología Goldwing no posee caja de engranajes. Entonces me decían, no, la otra está más probada porque tiene más años de instalación, con mucho más mercado y demás. Entonces, la gran charla que teníamos en ese momento para cualquiera que conoce de energías renovables es, ok, vos me estás diciendo que preferís la que está más probada, que tiene mucho más megas instalados en el mundo, digo, pero offshore sí prefiere la tecnología sin caja, que es la que poseemos nosotros. Nuestro primer parque conectado fue Loma Blanca 2, que desde que está conectado en febrero ha estado siempre entre los primeros 3 parques de generación, siempre con factores superiores al 60%. Si ustedes buscan en la historia de generación, tanto en Europa, Estados Unidos, Centroamérica y demás, los récords de que está batiendo la Patagonia Argentina son enormes. Incluso proyectos en provincia de Buenos Aires sin caja, no para explicar que la tecnología, y no estoy hablando de la marca, sino la tecnología en sí, ha estado batiendo, y hay parques en provincia de Buenos Aires que están generando con mejores factores de capacidad que la provincia de Chubut, cuando todos sabemos que la Patagonia es nuestra mejor área. Entonces, la tecnología sin caja de imanes permanentes, que es la tecnología que posee Goldwing, es una tecnología que está demostrando abiertamente que es fiable y con muy buena performance. Estamos en 6 meses de haber conectado un parque donde se empiezan a hacer las correcciones, donde uno puede encontrar los primeros inconvenientes de malas instalaciones y demás, donde uno ajustamos, donde vamos del 0 a tratar de llegar al 100. Estamos con factores de disponibilidad de entre el 65 y el 69%, siendo siempre uno de los 3 grandes generadores, donde, como comentaba Martín, la semana pasada hemos alcanzado las renovables una penetración en el sistema SADI
importantísimo y estamos demostrándole al sistema argentino que las renovables somos tan confiables como cualquier fuente tradicional. La verdad que qué excelente noticia que nos estás dando. Y hay un dato para ir cerrando esta presentación, entrevista, es que Martín nos decía que hubo una baja en la inversión de renovables. Ustedes no bajan la inversión en el país. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Mira, te comento, la verdad es que Goldwyn cuando decidió venir a Argentina, adquiriendo los proyectos y construyéndolo, consideró que el recurso que tenemos es uno de los mejores recursos del mundo y que creemos, y la empresa en particular ha decidido apostar por el mercado argentino, como lo ha hecho en otros países. Estamos con proyectos en Chile, en Brasil, hemos hecho presentaciones en Colombia. Creemos que las energías renovables van a terminar siendo un gran motor para la economía argentina. En consecuencia, dentro, digamos, también de todo lo que tiene que ver con las relaciones binacionales entre Argentina y Chile, la compañía está esperando algún tipo de comunicación donde digan, bueno, nuestro próximo paso es, se ha evaluado empezar a fabricar componentes, hemos hecho algunas visitas a distintos proveedores, hemos estado, con lo cual Goldwyn considera que las renovables en Argentina van a seguir creciendo, van a seguir siendo una posibilidad muy contundente dentro de la matriz de energía y, digamos, como te comenté, también hemos aportado al sistema SADI con mucha de la construcción para que esto siga. Y creemos que, independientemente, como comentó Martín, que tenemos muchas restricciones del sistema, en cuanto el sistema en sí mismo conozca la fiabilidad de las renovables, la inserción va a poder ser un poquito mayor, donde todos entiendan que no somos tan inestables y no generamos ningún tipo de disturbio, y de esa manera poder seguir permitiendo, sin grandes inversiones en el sistema, hasta tanto la macro del país pueda mejorar, seguir invirtiendo en renovables. Carolina, muchísimas gracias por tu presentación. Les digo a la gente que nos está escuchando que por favor nos pase en el chat las preguntas para Carolina, para Martín y para los próximos oradores. Y la verdad que me deja pensando, ¿no? ¿Qué aportes puede hacer la logística en este momento al sector de las renovables? ¿Qué se necesita de Andriani como soluciones logísticas en este sector de energías renovables? Y la verdad que la industria se tiene que reconvertir. Creo que no está exenta, como todos, a esta reconversión y a esta adaptación en esta nueva normalidad. Y hablando de conexión entre las energías renovables y la logística, le vamos a dar paso a Regina Ranieri, de South American Business Development Manager en UL. Bienvenida, Regina, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y gracias, Pablo, por la introducción. No, gracias a vos por querer participar de este hermoso encuentro y además empezar a enlazar lo que es la movilidad, lo que es la logística con las energías renovables. Así que te damos paso, son 10:48, 15-20 minutos en tu exposición. Gracias por permitirme más tiempo. Voy a compartir pantalla porque voy a salir un poco de mi zona de confort. Los que me conocen como Carolina, como Martín, trabajo en energías renovables hace 10 años y no quería redundar en las presentaciones respecto a lo que comentaron mis colegas, así que mi vinculación va a ser más bien con el área de logística propiamente dicha. Voy a compartir pantalla mientras les voy comentando que mi rol actualmente es en UL, que es una certificación, me confirman que la puedan visualizar correctamente, de que trabajamos en todos los proyectos de energía renovable de cara a lo que es consultoría y certificación con expertos a nivel internacional y hemos trabajado acá en Argentina para garantizar que los proyectos que están en construcción, que están operativos, que estuvieron en su momento en desarrollo, se hayan realizado de forma exitosa. Pero tengo otra patita que pocos conocen, que es el área logística, que trabajé en la universidad como investigadora becaria en la UTN para logística en megaciudades, haciendo las primeras propuestas a lo que es actualmente el Paseo del Bajo, porque Buenos Aires es una de las pocas ciudades capitales con puerto, que evidentemente complicaba la logística notablemente, ¿no? Mi tesis de maestría de energía del CEAR de la UBA es sobre la cadena de valor de la electromovilidad pública en Argentina, que lo dirige el BID, así que estoy trabajando con ellos en un reporte final de generación de empleo. Y trabajo hace 2 años con una empresa familiar que se llama LW Logística y Cargas,
que los estuve ayudando a trabajar en lo que es energías renovables y alquilamos algunas de las grúas de gran porte que necesitan los proyectos eólicos en la Patagonia del país. También soy miembro de CABEA y del Vector Energético de la UBA, así que posiblemente lo que les cuente para que sepan que no solamente es renovables, sino también alguna idoneidad en electromovilidad. Primero comentarles que esto surge por la necesidad de trabajar ante el cambio climático, y acá lo que ven en pantalla son la frecuencia de los eventos extremos relacionados con el cambio climático en los últimos años y cómo se viene incrementando con mayor frecuencia en la última década y a medida que el mundo trabaja en vistas a una industrialización. Y que la preocupación por el cambio climático viene desde el Protocolo de Kioto, donde 83 países firmaron su adherencia sin un trabajo puntual vinculante, pero sí con manifestaciones de interés a distintos niveles para reducir los niveles de emisiones. Este es el tema que nos mueve a todos los que trabajamos en energías renovables, porque es básicamente el fundamento por el cual promovemos la diversificación de la matriz energética, y muchos países trabajan en la carbono neutralidad, y es por este interés que todos estamos tan pertinentes a trabajar tanto en energías renovables como en movilidad sustentable. Y acá lo que les quería mostrar es cómo se redujeron los niveles de emisiones con el COVID-19, lo tienen en la fila gris, en la columna gris, donde se evidencia que distintas crisis han reducido los niveles de emisiones, pero actualmente con el COVID a nivel mundial ha sido muy grande este cambio. De hecho, en grandes ciudades como Santiago, como ciudades de China, también se evidenció notablemente la calidad del aire, y que es un buen momento para trabajar en lo que es reducción de emisiones y no volver a las condiciones que teníamos previa a la pandemia para efectivamente significar un cambio robusto a nivel de cambio climático. Así que eso es lo que me justifica, y para entender un poquito más la vinculación entre electricidad y energías renovables, que sepan que en los emisores de dióxido de carbono, que es uno de los gases que más aportan al calentamiento global, la electricidad y la energía ocupa casi un 40%, mientras que el transporte cercano a un 25%. En Argentina se estima que responsable de los emisores en transporte es el 26%, luego mis colegas de Andriani van a exponer sobre qué están haciendo para reducirlo, pero eso es lo que nos vincula, es decir, necesitamos energías renovables para trabajar en un 40% de las emisiones y necesitamos transporte para reducir en un 25%. Ya con ambas tenemos más de la mitad necesaria para trabajar en un plan robusto de reducción de emisiones. Entonces, retomando la presentación de mis predecesores, la calidad de recursos, evidentemente Argentina tiene los mejores recursos del mundo, lo mencionó Carolina. En materia de energía eólica en la Patagonia tenemos factores de capacidad superiores al 60%, que eso no existe a nivel internacional. En Europa tienen en promedio 25 y hasta 30, y nosotros tenemos más de la mitad del país con mayor al 50%. Y en lo que es el norte de Argentina tenemos radiación solar, y todo lo que es la zona centro, por la actividad agrícola ganadera, nos permitiría aprovecharla con biomasa y biogás. Así que, sin duda, en materia de recursos, que es lo primero que se necesita para la promoción, estamos hasta con exceso. También necesitamos políticas de Estado, que también lo abordó la primer ponencia sobre la Ley 27.191, que pretendemos tener el 20% de energías renovables en el año 2025. Entonces es necesario que para que haya promoción a las energías renovables necesitamos una política de Estado que trabaje en esta medida. En 2016 era menor a un 4% porque se había lanzado una primera ronda licitatoria, que es del GenRen, y por cuestiones financieras no se pudo desarrollar con éxito, pero en la actualidad estamos trabajando muy arduamente con la incorporación de nuevos proyectos. También tenemos una limitante en materia de infraestructura. Hoy tenemos un stop en materia de energías renovables, pese a los proyectos que Carolina mencionó que Goldwind está construyendo, porque no hay en vista nuevas licitaciones, y una de las principales razones es porque no tenemos red de interconexión, o sea, la red de transporte de energía desde el punto de generación hasta el punto de consumo hoy está prácticamente saturado. Una de las recomendaciones es que, a razón de la caída de consumo de energía eléctrica por la pandemia y por el cese productivo, se puedan sacar de circulación algunas térmicas ineficientes que, además de contaminantes, son caras a nuestro sistema interconectado, y así sustituir con fuentes de energía renovable para no requerir inversiones de 3-4 años, como son las redes de transmisión eléctrica y varios millones de dólares que hoy no tiene nuestro país, y no hace falta que amplíe al respecto. Y por último, el limitante del financiamiento, que es algo que no hace falta que tampoco ahonde demasiado, porque Argentina, por su condición de riesgo país, nos condiciona muchísimo en lo que es
nuevos proyectos. Esto lo menciono por lo siguiente: un proyecto de energía renovable, además de contribuir con el cambio climático, también es un proyecto financiero. Evidentemente, las empresas como Goldwind, que son proveedoras de tecnología, también son inversoras como sponsor de un proyecto de generación de energía limpia. Entonces invierten al proyecto, hacen la construcción y operan a la red a cambio de una venta de la energía que generan, que es un PPA, un Price Purchase Agreement. Obviamente que ese precio depende de la tasa de interés, y Argentina, con el excesivo riesgo país y la pésima acreditación financiera, tenemos una mayor tasa, lo cual hacen tarifas por megawatt hora más caro. Esto lo menciono porque en muchas ponencias nos preguntan por qué Chile, que son los otros dos países que están mencionados, o Uruguay tienen tarifas de energía renovable por megawatt hora mucho más económicas que Argentina cuando tenemos mejores recursos, y la respuesta es por la dependencia de la tasa de interés y por el alto riesgo país que tiene Argentina. Ahora bien, volviendo, y para no ser redundante en tema de energía, el transporte eléctrico se impone como una medida. Tenemos distintos tipos de fuentes de movilidad eléctrica, tanto transporte público como personal residencial. Argentina identificó que el transporte es un sector importante, pero aún no tenía medidas puntuales para la promoción, y esto es hasta ayer, que de hecho les comentaba recién a Juan que tuve anoche que reforzar la presentación, porque se hizo público un documento del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación donde mencionaron que están trabajando en un proyecto de ley de movilidad sustentable, que ahora rápidamente lo voy a mencionar con las limitantes del poco tiempo que tuve para ahondar al respecto. Pero ¿por qué es necesario promover el transporte eléctrico? En principio, por la reducción en efectos de contaminantes, que ya lo mencioné anteriormente, y la contaminación sonora y acústica, como se reduce sobre todo en las grandes ciudades. Por otro lado, tenemos una oportunidad en lo que es biodiesel. Sobre todo en Santa Fe tienen un proyecto de sustitución de la flota de transporte público por biodiesel para promover también las economías regionales y facilitar los proyectos que tiene el país de agricultura. También tenemos una importante industria automotriz en Argentina. Cerca de 4 puntos del PBI representan las automotrices, y hay la posibilidad, ya está estudiado, que es parte de mi tesis también, y también recibí aportes de otras tesis de la UBA sobre la posibilidad de hacer retrofit en los buses los colectivos que hoy convencionales que tenemos, sobre todo en la región AMBA. Se puede hacer un retrofit y convertirlos a eléctricos. También tenemos una oportunidad en gas natural, donde acá tenemos que trabajar muchísimo con YPF, porque no olvidemos que parte de nuestra actividad productiva es una empresa nacional que es YPF con Vaca Muerta. Entonces no podríamos tampoco generar un costo de oportunidad que no vincule la exportación del gas natural y la sustitución con otro tipo de combustible, como dije, de biodiesel. Y también tenemos una oportunidad enorme en el litio, que es para la fabricación de baterías, que es lo que llevan todos estos autos eléctricos, que es que dejan y sustituyen el motor de combustión interna, que es contaminante y que quema combustible, valga la redundancia, con baterías de litio. Y en este sentido, Argentina pertenece al triángulo del litio, que en este caso es un cuadrado, porque incluye también Perú, pero entre Bolivia, Chile y Argentina y Perú sumado, tenemos cerca del 70% de las reservas mundiales en materia de litio. El litio es uno de los elementos de mayor predominancia a nivel internacional, pero en forma de salares es lo que hace más fácil su extracción y evidentemente más competitivo en términos de precio. Por eso en Argentina se insiste mucho en la industria del litio. Voy a destacar acá que se hicieron varias propuestas para fabricación de baterías en Argentina, y acá hay algún tema que merece la pena señalar en cuánto incide el precio del litio en el precio final de la batería. Y si bien concurrí a distintas fuentes, tengo el dato que entre un 4% a un 10% es el litio, por lo tanto no sería del todo factible hacer una planta de baterías completo en Argentina, pese a que hay proyectos prototipo, y a nivel industrial y en escala industrial lo están haciendo en China mayoritariamente. Y por otro lado, quería sumar el tema de la movilidad sustentable, el hidrógeno verde. El hidrógeno hoy está puesto como un gran vector energético. Hay una gran discusión en torno a cuándo el hidrógeno va a ser internacionalmente competitivo, y se estima que para el 2050. Y respecto de la pelea con la batería de litio es la facilidad de una versus la otra para generar potencia versus energía. Acá son dos atletas reconocidos, uno en lo que es carrera por tiempo y otro es lo que es maratón por velocidad y por tiempo. Entonces la batería de litio sería utilizada en potencia y el hidrógeno para la aplicación en el sector energético.
Entonces, acá comentarles brevemente que el hidrógeno verde en Argentina existe, es algo que internacionalmente están abordando hoy todos los países, cuando en Argentina desde el 2012 se viene desarrollando el proyecto que ven a la derecha, 2009, perdón, el proyecto que ven a la derecha, que es el proyecto de Ichico en la Patagonia, que es un proyecto que tenía originalmente 6.3 megawatts y que también adjudicó en las rondas licitatorias, como los proyectos de Carolina y de Goldwind, adjudicaron otros 27 mega adicionales con máquinas Enercon, y que utilizan esta energía renovable para separar la molécula de hidrógeno, que es lo que ven en el gráfico de la izquierda, de agua, perdón, separar la molécula de agua y obtener hidrógeno y oxígeno, y así poder almacenar el hidrógeno para distintos usos, como los que ven abajo a la izquierda también, donde los usos pueden ser tanto inyectar en los gasoductos y utilizarlo como complemento al gas natural para los procesos convencionales, o bien como respaldo a las energías renovables, porque un tema que tienen las energías es la intermitencia, que es un tema también controversial, pero lo voy a mencionar rápidamente desde mi perspectiva, que es las energías renovables tienen un límite de inyección, porque como sabemos, si hay viento generan, si hay sol generan, pero cuando no hay recurso natural, obviamente que no pueden generar esa energía. Entonces, ¿cómo se almacena para que algún proyecto electrointensivo que tenga necesidad de 24 horas día, 7 días a la semana, 365 días al año, como puede ser inclusive una residencia, que también tiene un perfil de consumo estable, salvo a la noche cuando nos vamos a dormir, pueda ser abastecido con energías renovables? Y el hidrógeno, en este sentido, se pone como una solución factible, económica y sustentable con el medio ambiente, siempre y cuando las energías el hidrógeno verde sea obtenido con fuentes de energía renovable. Estoy hablando muy rápido, pero tengo poco tiempo. Me avisás si se entiende perfecto o si necesitan algún stop. En cuanto a las políticas de promoción, como dije antes, tenía esta presentación que iba a criticar al gobierno, no a este gobierno en lo particular, sino a las políticas públicas y una crítica social de lo atrasado que estaba Argentina en materia de políticas de promoción a la electromovilidad. Ahí Argentina es el anteúltimo. Como ven, la mayoría de los puntitos son rojos porque no tenemos avances respecto a estructuras de carga, a políticas de promoción, a subsidios, a incentivos impositivos, y esto era, como les dije antes, hasta ayer, porque ayer se hizo público el proyecto de ley de movilidad sustentable, esta presentación que tiene 25 páginas, que luego los que estén interesados, encantados de compartírselo, pero mi idea es compartir la presentación junto con el link al video cuando terminemos esta ponencia de hoy, donde evidentemente abordan distintos puntos de cómo se debería trabajar en la demanda, incentivos a la demanda, incentivos a la oferta. Recordemos que, como dije en una de las presentaciones anteriores, la electromovilidad en Argentina no solamente es un beneficio para el medio ambiente, sino desde el punto de vista productivo por la gran industria automotriz que tiene nuestro país. Así que están trabajando, todavía pendiente de consenso con las distintas partes que hacen a nuestro Congreso Nacional, pero que muy factiblemente se desarrolle en lo que es 2020 y 2021 su reglamentación, la ley de movilidad sustentable. Así que estaremos todos trabajando muy arduamente en que esto se logre, y la explicación básica y la conclusión final es que a partir de las energías renovables, cuanto mayor inyectemos a la red, más factible va a ser hacer uso de movilidad eléctrica, porque si no tenemos fuentes renovables en nuestra matriz, no tiene ningún sentido hacer electromovilidad o hacer un apoyo a la electromovilidad, porque básicamente estaríamos generando energía con fuentes térmicas y después consumiéndolo con un auto eléctrico. Es inclusive hasta más ineficiente que directamente en un vehículo a combustión interna. Así que necesitamos energías renovables para la red, y vaca muerta no quiere decir con esto que va a perder vigencia, sino que aprovechar como una ventaja competitiva que tiene también los recursos de hidrocarburos de nuestro país para la exportación, y de esta manera contribuir al déficit fiscal, déficit comercial, y también ayudar a las exportaciones. Así que esta es mi presentación. No sé si ya volvió mi cara a la pantalla. Todavía no, ahí estamos. Quería ver si quedó claro. Mi idea era presentar esta vinculación que tienen las energías renovables, por qué hablamos de energías renovables y por qué hablamos de logística y sustentabilidad en el transporte, y que quede claro este trabajo conjunto que tenemos que empujar tanto desde el sector de la logística como desde las energías renovables. Regina, yo para aprovechar... Voy a tomar mate mientras me haces la pregunta. Yo para aprovechar este tiempito, después vamos a ir a un bloque de preguntas con la gente del chat, pero sí te quería preguntar a vos específicamente para linkear con las charlas que vienen. ¿Cómo ves
la reconversión del sector de logística y los aportes que tiene que hacer la logística al sector de las renovables? Bueno, es un tema que siempre hablamos con la gente del sector, que es el cuento del huevo o la gallina. Hoy, al no haber habido promociones puntuales sobre la electromovilidad, es raro que una empresa defina diversificarse o decida cambiar su flota con fuentes de electromovilidad o con transporte más amigable con el medio ambiente sin tener un incentivo claro. La realidad es que, como te decía, no había estaciones de carga, no había una política de promoción de reducción de incentivos sustancial o sostenible en el tiempo, por lo tanto era más difícil abordar estas decisiones. Ahora bien, como energías renovables lo que necesitamos es que se genere demanda de energía limpia. Hoy ya tenemos con la Ley 27191 un objetivo claro, pero también necesitamos que se siga abriendo mercado para que las inversoras, como las empresas de Carolina mencionó y otras que están trabajando en nuestro país, tengan un horizonte de mediano o largo plazo para seguir efectivamente invirtiendo. Tenemos en Argentina capacidad industrial montada de fabricantes de aerogeneradores que evidentemente han invertido en capacidad industrial en el país y necesitan también un horizonte de mayor demanda. Así que es ahí donde creo que tendríamos que trabajar juntos, primero desde el sector público promoviendo una ley que ayude a estas inversiones, desde el sector privado generando nuevos proyectos y desde el sector de la movilidad, evidentemente demandando energía renovable para poder sustituir su flota con flota sustentable. Gracias, Regina, y te invito a quedarte porque después vamos a ir a un panel de preguntas y respuestas donde vamos a evacuar todas las preguntas de nuestros oyentes. Muchísimas gracias por tu presentación, ¿eh? Y la verdad que fue muy clarita y me dio paso porque hablaba de tener horizontes, de tener idea de inversión para poder generar nuevos negocios. Y justamente cuando yo preguntaba en estos días por qué se hacía este webinar, le preguntaba a la gente de Andriani y me decía que tenemos que seguir aprendiendo en distintos mercados, vincularnos y buscar nuevas oportunidades donde la logística puede generar valor. Me lo dijo alguien a la pasada y me parece que es un buen pie para darle la bienvenida a los dos dueños de casa. Vamos a presentar a Juan Mastrangelo, gerente comercial del segmento de energía de Andriani, y a Gabriel Pérez, gerente de desempeño ambiental de Andriani. Así que vamos a hablar un poco del segmento energía y después vamos a hablar de renovables y eficiencia energética. Bienvenido a ambos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias especial para los speakers, por haber participado, por haber sido convocados y participar en este evento, y la verdad que son el motor de que haya un montón de gente participando y escuchándonos. Nuestra intención desde este webinar era hablar un poquito de cómo vemos la logística del segmento renovable, sobre todo solar y eólico. Es una logística intensiva, donde la urgencia, la traza son los factores fundamentales de desarrollo. Por otro lado, como bien sabemos, y como decía Regina recién, Argentina es un país rico de recursos naturales para la generación de energía y sobre todo solar y eléctrica, viendo bien al noroeste por el lado solar y al sureste por el lado de las eólicas, todo lo que tiene que ver con la Patagonia, donde vemos dos cosas comunes. Por un lado, la dispersión geográfica en términos logísticos, el difícil acceso a las locaciones, las dificultades para acceder a la locación. Por otro lado, se necesitan equipos de movimentación especial y además las piezas y obviamente los repuestos, los materiales, tienen un alto valor económico y a su vez son muy frágiles. Por eso hay que considerar que la logística juega un papel fundamental. Acá dividimos en dos partes y disculpen si las imágenes que van a ver en el video son un poco antiguas respecto a la carga proyecto, pero dividimos la carga proyecto entre solar y eólica. ¿Y qué vemos en la solar? Vemos cantidad de contenedores, vemos una articulación en la cadena de importación, donde es importante que el puerto sea eficiente, donde trasladar los contenedores, desconsolidarlos y a su vez devolverlos vacíos, necesita una eficiencia en tiempos por la cantidad. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con carga proyecto eólico, donde acá vemos otra complejidad, equipos especiales, sobre medida, sobrepeso, donde la calidad de entrega, la generación de los permisos y habilitaciones tienen un factor preponderante. Y por otro lado,
la calidad de la entrega y la seguridad, tanto de las personas como de los equipos. Por otro lado, tenemos el mantenimiento. El mantenimiento es cuando una vez está montado el parque, ya sea eólico o solar, requiere un mantenimiento que tiene que ver, para nosotros lo dividimos en 3 partes, tal vez los speakers nos pueden decir si piensan lo mismo. Un mantenimiento estándar o preventivo, lo que tiene que ver con un mantenimiento donde hay planificación, donde hay tiempo, donde hay método. Un mantenimiento de reparación, cuando se rompe un equipo o está en riesgo el equipo y el tiempo es fundamental. Y por último, el más urgente es cuando hay una parada de equipo, donde ya la flexibilidad del operador y el manejo de la urgencia son lo más importante. Después dijimos, bueno, ¿qué tiene que hacer Andriani en este mundo? ¿Y qué ve Andriani respecto al segmento de energías renovables? Vemos que la gran solución está puesta en la tercerización de servicios. Si bien es conocido que la tercerización es tendencia a nivel mundial, buscando eficiencia para que cada operador, cada empresa se ocupe de su core, lo que pensamos es cómo podemos hacer para integrar o integrarnos a la cadena de abastecimiento desde la planificación del proyecto. La tercerización es la forma más eficiente de administrar la logística, dado que pasamos de costos fijos a costos variables. Por un lado, articular los diferentes actores, como puede ser el puerto, el aeropuerto, los proveedores locales, los proveedores internacionales y obviamente los almacenes, el transporte y el usuario final. De esta forma, ¿qué buscamos? Que la pieza, el repuesto o el material que hablábamos recién se encuentre en el lugar preciso, en el momento justo, como tiene que ser la logística. Para eso Andriani está enfocando el esfuerzo en dar capilaridad de infraestructura, celeridad en los tiempos de entrega, pregonando siempre aumentar la productividad tanto de las tecnólogas como las empresas de montaje y obviamente la gente que instala los parques. Por otro lado, somos una empresa de tecnología. Tenemos hoy por hoy, hace algunos años nos definimos como una empresa de tecnología, tenemos 250 desarrolladores de TI que constantemente están pensando en soluciones referidas a la logística. Entonces, ¿qué mejor que la tercerización pensando en un operador que busca trazabilidad, autogestión y soluciones de business intelligence para encontrar desvíos, para mejorar la logística, para articular estos actores que hablábamos recién del aeropuerto, el puerto, los proveedores locales, la línea de producción local, y que todo esté trazado, medido y que se pueda gestionar de forma autogestionable, valga la redundancia. Lo que buscamos un poco es en tiempo real dar certeza de cuándo, cómo y qué vamos a entregar. Eso es un poco el concepto de Andriani. Nos ocupamos desde la activación de la orden de compra hasta la logística inversa si es necesario por algún servicio técnico o algo que tenga que retornar. Para nosotros la tercerización implica que especialistas estén constantemente pensando en los procesos operativos y que busquen la mejor solución de tecnología y la mejor solución operativa, ¿no? Eso era un poco lo que queríamos contar desde Andriani, pensando en cómo construir una solución que sea sustentable y que sea la mejor solución logística del mercado. Ahora Gabriel Pérez, que es nuestro gerente de desempeño ambiental, nos va a contar acerca de la transición energética que está viviendo la compañía. Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero que me escuchen. Gracias por el pie, Juan, y como contaba, ahí mientras va avanzando la presentación, Andriani también tiene que enfrentar su propia transición energética, entendiendo que la energía para Andriani, para su infraestructura, con miles de metros cuadrados, muchos de ellos para almacenamiento con temperatura controlada y cámara de frío, con combustible para abastecer al transporte, tiene que tener una energía que le garantice pleno abastecimiento para estar en movimiento las 24 horas que demandan nuestros servicios. Ya habló un poco, Juan, acerca de la infraestructura, pero tenemos presencia en todo el país con miles de vehículos, miles de metros cuadrados, como decía, que necesitan energía a todo momento. En el año 2008 y luego en el 2017 fue repensada nuestra estrategia de sustentabilidad,
donde lo que dijimos básicamente es para orientar la estrategia a una acción concreta, definimos 4 pilares de sustentabilidad, ahora los van a estar viendo en pantalla, donde uno de ellos es la eficiencia ambiental, o sea, está en nuestro corazón de nuestra estrategia, que la eficiencia ambiental sea un motor para gestionar todos nuestros aspectos y los impactos ambientales. Me dicen si se va cambiando la pantalla. Ahí va. Como les decía, las va modificando y como bien dijo Regina, Martín y Carolina, el cambio climático requiere un sentido de urgencia, los efectos climatológicos adversos son cada vez más frecuentes, se necesitan esfuerzos a nivel global, como sería difícil describir las transformaciones que tienen que dar las industrias, los países, la generación de energía y el transporte no es un actor ajeno a eso. Como comentaba también Regina, más del 25% de las emisiones son causadas por el transporte, y de ese 25%, 55% están asociadas al transporte de carga, que adicionalmente más de un 90% es carretero. Con lo cual somos protagonistas en estas emisiones y somos protagonistas también en la transición energética para hacer que el país también pueda cumplir con sus propias metas del acuerdo de país. Y también, por otro lado, tenemos consumidores, tenemos clientes del segmento B2C, consumidores finales cada vez más educados en temas ambientales. Tenemos un segmento B2B corporativo donde también empiezan a incrementar la ambición, empiezan a asumir compromisos como metas basadas en ciencias, compromisos bien ciertos con una visión para alcanzar la carbono neutralidad. Y en ese sentido, muchas veces esos compromisos alcanzan a su cadena de valor, a sus actores logísticos, con lo cual tenemos un doble compromiso de acompañar a nuestros clientes y de poder acompañar a nuestros clientes y poder generar nuestras propias metas de reducción de emisiones. No podríamos encarar como compañía ninguna transición energética si no tuviéramos una radiografía, nuestro perfil de consumo, y eso es muy importante, porque aunque sabemos obviamente dónde están nuestras mayores generaciones de emisiones, tener números sobre la mesa nos permiten orientar los esfuerzos y las inversiones a donde más podemos lograr ahorros y reducción de emisiones. Básicamente el combustible en lo que hace al transporte, la energía eléctrica en lo que hacen nuestras plantas, a nuestros warehouse y nuestras sucursales de cercanías, son el core de nuestras emisiones, nuestros alcances 1 y 2, y como alcance 3 tenemos otros gases que la generación de residuos, como las emisiones asociadas al transporte y a los movimientos de nuestros colaboradores, que no por ello son menos importantes. Ahora bien, ya entrando en esta radiografía, como les decía, de entender el consumo, entender nuestro perfil, Andriani tiene más de 120 sucursales y el consumo de energía eléctrica está muy focalizado en 6 plantas en AMBA y el resto de las sucursales de cercanía, ahí están viendo en el gráfico más del 85%, y luego en el interior de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba y en el resto del país, el resto del consumo. Con lo cual acá nos da un primer perfil de dónde tenemos que obtener los esfuerzos hacia una estrategia de renovables, de eficiencia energética y de inversiones. Ahora bien, cuando vamos a nuestro core, a nuestro transporte, nuestro alcance 1, si habláramos de metodologías de emisiones, ahí la ecuación también se inclina hacia el transporte. Las emisiones del transporte se llevan el gran porcentaje de las emisiones de dióxido de carbono equivalente y otros gases, con lo cual todos los esfuerzos que hagamos ahí van a tener un impacto ambiental positivo en la estrategia de transición energética de la compañía. En síntesis, para entender esta radiografía, el foco principal de nuestras emisiones está asociado a pocos almacenes con muchos metros cuadrados en el AMBA, en el área metropolitana, y en las emisiones de transporte que también, entendiendo nuestro patrón de consumo, en la larga distancia, el transporte pesado es el que se lleva casi el 50% de esas emisiones. Con lo cual, todos los esfuerzos, como decía, de eficiencia energética y combustibles limpios tienen que estar apuntados en una primera medida hacia esos segmentos. Ahora bien, cuando hablamos de transición energética, es el arte o la creatividad de pensar en el largo plazo gestionando la coyuntura, gestionando el corto y gestionando el mediano plazo. Habló Regina y algo que adhiero completamente, que
Tuvimos la suerte de participar como parte de una comitiva del SEATS en la última cumbre, en la última COP en Madrid, y obviamente ahí se habla de hidrógeno básicamente para el transporte pesado como la solución con la cual no hay discusión, y la electromovilidad para la distribución de última milla. Pero también tenemos que entender que hay que gestionar un corto plazo. Hay que gestionar un corto plazo donde hay una matriz con distintas canastas de energía disponibles, donde el gas es un pasaje obligado, por lo menos en el transporte, obviamente entendiendo la matriz energética del país. La matriz energética de Chile es muy diferente a la de Argentina, y ahí el gas es un pasaje que entendemos que a nivel transporte es un buen pasaje, más allá de otras iniciativas en movilidad de última milla. También tenemos que entender que esta pandemia nos puso en un contexto de un servicio logístico como esencial para acercar bienes a la gente en esta nueva forma de consumir, con el aislamiento, con lo cual como servicio esencial hemos crecido, y esto nos hace pensar en un nuevo piso de emisiones, un nuevo escenario que estamos gestionando para definir a dónde vamos a apuntar las inversiones y los recambios de los procesos. Y también empezar a entender que cuando uno habla de precio, aunque sea humildemente un precio al carbono, empezar a entender que el negocio, las operaciones tienen que también familiarizarse con presupuestos de carbono para intentar desacoplar ese crecimiento del negocio versus el crecimiento de emisión. Volviendo un poco a los almacenes, ahí estamos viendo que a pesar de que ese 13% de emisiones están asociadas a la gestión de almacenes, de los sitios físicos, no por ello no es menos importante porque, como les decía, tenemos o por automatizaciones como el BLM o como los sorters o como necesidad de monitorear y mapear y hacer de la energía una demanda estable para almacenar especialidades medicinales, donde tenemos que tener redundancia, donde tenemos áreas dedicadas, departamentos de refrigeración para abastecernos de la energía sin tener ningún sobresalto. Estamos dando nuestros primeros pasos con renovables, ya tenemos más de media docena de termosolares y estamos licitando para nuestras áreas de servicio, de talleres de semirremolques, estaciones de servicio y otras áreas de servicio, nuestros paneles, proyectos de voltaicos. Así que en este sentido, también la visión circular a los materiales, cuando uno habla, por más que estamos hablando de logística, donde las emisiones, el combustible, la energía, son temas centrales, no nos olvidemos de la visión circular que le tenemos que dar al scrap, a los residuos, donde también ahí es la llave en el mundo para reducir emisiones de forma genuina a través de la circularidad de los procesos. Y volviendo al transporte, que también era un tema muy central para nosotros, ahí mientras cambia el slide, entender que cuando hablamos de transición energética hay ciertos pasos que son muy nobles y que tenemos que dar, y estamos obligados a darlos porque hay eficiencias energéticas, como siempre digo, a la vuelta de la esquina, al alcance de la mano, antes de pasar como decía, al hidrógeno y a otra canasta de energías que a veces por temas de infraestructura, de oferta, de proveedores, de disponibilidad de vehículos eléctricos, son pasos que todavía tenemos que dar. Y además cuando el Enargas habla de corredores azules para el GNL, cuando habla de corredores verdes para el GNC, cuando hablamos de biodiesel, hay una canasta alternativa de desarrollo de energías renovables que, como decía antes, son buenos pasos que tenemos que enfrentar. Ahora bien, centrándonos en el transporte, no podemos mencionar que cuando hablamos de eficiencia energética, como paso primario, tenemos que hablar de tres miradas. La mirada clave, que es formación de personas, los transportistas, nuestros choferes que manejan las unidades, que todos los hábitos y conductas de manejo racionales tienen un correlato en ahorro de combustible y también tienen un correlato muy fuerte en seguridad vial. También tenemos que entender que, además de la infraestructura, los fierros, los vehículos, tenemos que entender que hay procesos de carga, de optimización de rutas, de optimización de bodegas de carga, de coordinación de entregas que hacen a la razón de ser también de la logística y que es necesario cuidar porque también ahí hay eficiencias energéticas. Y volviendo a la tercera pata, hablamos de personas, de formar hábitos, hablamos de procesos y hablamos de infraestructura. Tenemos que entender también que tener un buen plan de mantenimiento de flota, tener un departamento de innovación y desarrollo, tener situaciones soluciones de aerodinámica, tener escalables como bitrenes y nuevas tecnologías, tener combustibles alternativos, es una canasta de herramientas que tenemos que tener al alcance de la mano
porque ahí los ahorros no compiten, sino que se suman. Así que cuando tenemos un vehículo donde ponemos aerodinámica, cubiertas de baja resistencia a la rodadura, hábitos racionales de manejo y tecnología, lo que estamos haciendo es generar un círculo virtuoso de eficiencias que, como decía, que suman para ahorrar energía y combustible. No sé si está pasando, yo ya pasé una de largo, denme un segundito, pero básicamente acá les estaba mostrando, veo que no está pasando, les estaba mostrando que ya dimos nuestros primeros pasos en movilidad eléctrica, como mencionaba Regina, tenemos en nuestros vehículos eléctricos, tenemos los Kangoo, los utilitarios cero emisiones, que obviamente no son 100% emisiones en tanto y en cuanto se recarguen de una matriz energética que viene con combustibles fósiles, pero a nivel calidad de aire, a nivel calidad de ruido, contaminación sonora, que es algo también que las ciudades necesitan para desarrollarse. Tenemos bicicletas de pedaleo asistido que estamos haciendo pruebas con el gobierno de la ciudad, con lo cual, como decía antes, la electromovilidad entendemos que la solución en las ciudades, donde el futuro pasa por las ciudades, pero también tenemos distintos segmentos de transporte donde tenemos que ir transitando con la canasta de energías renovables y con la canasta de la matriz energética del país, lo mejor de cada región. Inclusive, entendiendo que tenemos provincias donde el gas no llega, o sea que también tenemos, por nuestra diversidad regional y nuestro alcance a nivel federal como país de servicios, tenemos que ver qué estrategia aplicamos en cada provincia. Me parece que lamentablemente se frizó, no están avanzando los slides, pero bueno, voy a avanzar o ustedes miran si se están viendo. Ah, perfecto. Dijimos que una transición energética que tenga una visión completa, una visión sistémica, tiene que hablar de infraestructura, pero también tiene que hablar de relacionamiento, tenemos que hablar de indicadores, tenemos que hablar de un montón de cosas. Cuando hablamos de relacionamiento, como contaba antes, que Andriani se siente en los mejores ámbitos donde se discuten, no solo entre privados, entre colegas, sino también entre mesas públicas con distintos gobiernos. Ahí están viendo algunas de las iniciativas. Estamos, yo lo digo con sorpresa y con mucha alegría, que nos estamos sentando en mesas con los gobiernos locales de Santa Fe, nos estamos sentando en mesas con los gobiernos de Rosario, de Córdoba, de Ciudad de Buenos Aires, a discutir políticas públicas, regulaciones, buenas prácticas, incentivos. Eso habla bien de un país que está empezando a entender que las ciudades tienen que tener sus propias estrategias para atraer calidad de vida para sus ciudades, y en eso entender que la logística es muy relevante y tiene que estar sentado en esas mesas es clave. Quizás menciono también y también buscar, hay tantas iniciativas, hay tantos estándares, hay tantas adhesiones, que también la estrategia de una empresa está en buscar aquellas adhesiones donde mayor jerarquía, donde mayor reputación y donde mayor herramientas están al alcance, y el Carbon Disclosure Project o el assessment que estamos haciendo. Somos una de las únicas 15 empresas de logística en el mundo que está recibiendo en estos mismos momentos que les hablo un assessment de la Agencia para la Energía y el Ambiente de Francia, ADEME, con lo cual es algo muy importante y lindo para contar. Lo mismo que la Unión Postal Universal, que nos seleccionó como el único operador logístico postal en Latinoamérica para hacer una prueba de su plataforma de emisiones, así como otros programas nacionales como Transporte Inteligente, el CEATS, que es un ámbito que nos sentimos muy cómodos, y como les decía, fuimos la única empresa que estuvo presente en la cumbre de Madrid, en la COP25. Así que nosotros elegimos estos estándares porque entendemos que de ahí, como no hay tiempo que perder, no podemos aprender y equivocarnos solos, tenemos que relacionarnos con actores públicos y privados para que este aprendizaje sea lo más rápido posible y pueda llegar a la mayor cantidad de gente. Y como hablaba, que no solo es infraestructura, no solo es innovación en tecnología, sino también hay que innovar en relacionamiento, también hay que innovar en indicadores, en gestión de la información. Acá rápidamente paso nuestros 12 KPI de impacto, donde con los directivos de Andriani, con los mandos medios, estamos empezando a entender que la sustentabilidad también tiene que ser parte de la estrategia de los equipos directivos, y en este caso
ya tenemos indicadores de ese kit, de ese pack de 12 indicadores. Empezamos con estos y 3 de ellos están asociados a eficiencia energética en depósitos, a perfil de flota para ver qué intensidad energética le damos a nuestra flota y también a gestión de residuos, como un tema que les había contado de la llave, lo circular en el scrap. Finalmente ya me estoy aproximando a algunas conclusiones y también relacionado con la gestión de la información. Estamos dando los últimos retoques para tener nuestro propio modelo de datos sobre huellas, sobre emisiones, sobre inventario, un modelo que se nutre de nuestros sistemas transaccionales, nuestro ERP, de nuestro TMS, nuestro sistema de transporte, nuestro sistema de gestión de almacenes, donde no solo podemos obtener el inventario corporativo por alcances de nuestra compañía, sino también que por región, para que la región de Cuyo, para la sucursal Mendoza, para que un gerente pueda empezar a hacer gestión de su propia energía, de su propia flota y pueda tener estos indicadores que deben estar también a la hora de tomar decisiones. Y finalmente también empezar a ofrecerle a los clientes y a los segmentos, automotriz, laboratorios, oil and gas, las emisiones asociadas a los envíos que gestionamos para darles logística y servicios a ellos. Así que estamos muy contentos de este modelo que se está por lanzar en los próximos días. Ya nos acercamos a las conclusiones finales, entendiendo que el cambio climático es el verdadero límite al crecimiento, que sin una vinculación pública-privada no vamos a poder acelerar esa ambición y esa acción que necesitamos para dar pasos urgentes, donde la logística, donde las ciudades son protagonistas y la logística es relevante, no solamente en la discusión de la movilidad, sino también de la planificación urbana. La logística es una visión de flujos, tiene que estar en los códigos urbanísticos, en los códigos de construcción, en las regulaciones de movilidad. No solamente estamos hablando de movilidad, sino tenemos que dar opciones de cercanía para los habitantes, y ahí, como repito, la logística es recontra relevante. Y no quiero dejar, siempre tengo esa dualidad en mi cabeza entre hablar de la carbono neutralidad, que es la única forma de llegar con una chance al 1.5, que todos hablamos, a la neutralidad en el 2050, pero hay que gestionar una transición que obviamente en los países que estamos en vías de desarrollo no es una mala palabra hablar de desacoplar el crecimiento de los países y de los negocios respecto al crecimiento de emisiones. Es un paso también que tenemos que dar, así que está bueno comentarlo. Algunas conclusiones y ahora sí, ya finales, es lo importante para quienes estén escuchándonos, colegas, clientes, es que, como dije, la logística tiene un rol protagónico, donde la tecnología, a veces digo que en muy corto plazo, no sé, 4, 5, 6 años, el área de IT, de tecnología, va a tener tanto peso a la hora de decidir sobre comprar un nuevo vehículo como el área de operaciones, y eso está muy bueno por la tecnología con propósito, que reduce otra de las pandemias, que es la inseguridad vial, reduce emisiones y que también genera buena tecnología para hacer la logística más sustentable. Y también un comentario final respecto a la necesidad que tenemos las empresas de logística, pero las empresas en general. Como hablaba antes, es tan profunda, es tan radical la transformación que tienen que dar el planeta, los gobiernos, los países, las ciudades y las empresas, que la asistencia financiera va a tener que estar presente, y estos organismos lo que exigen a las empresas es mapear sus riesgos, mapear sus oportunidades, rendir cuentas de forma transparente sobre sus impactos, sobre sus planes de mitigación, sobre sus planes de adaptación, y en esto la información es clave. Así que bueno, gracias por escucharme y quedo atento para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Juan. La verdad que hicieron un resumen espectacular donde está apostando la empresa, pero yo me quedé con 2 palabritas. Una es protagonismo. Dijeron somos protagonistas. Y la otra la voy a agregar yo, son promotores. Porque ustedes, al principio yo ponía que eran protagonistas solamente del mercado, pero también son protagonistas de la sustentabilidad. Ustedes están preocupados por generar alianzas de networking, pero también están preocupados para ser promotores del cambio en materia de emisiones. De hecho, Gabriel lo nombró varias veces que participaron en esta COP25 de Madrid. Y estos promotores, hay que ser promotores también en la cadena de integración, no solo con el cliente, sino puertas adentro.
Bien lo resaltaba recién Gabriel cuando hablaba de procesos, procedimientos y personas. Me parece que ese es el resumen del protagonismo y la promoción que se hace desde Andriani para adaptarse a estos tiempos modernos. Y si les parece, le voy a pedir a la gente de asistencia que acople a los otros disertantes, así podemos ir a la rueda de preguntas. Mientras los acoplan, se me escucha bien, Juan, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, vamos a ir con la primera pregunta. Bienvenidos de vuelta, Regina, Martín y Carolina. Vamos a ir con la primera pregunta y es, ¿cómo se ve la factibilidad de desarrollar empresas EPC para proyectos de baja potencia vinculando al formato de generación distribuida? Levanta la mano y contesta. Eso es para los speakers. Sí, Martín, ¿vas vos? Bueno, a ver, el mercado de distribuida, como bien veíamos en la presentación, es muy incipiente, ¿no? O sea, todavía falta tener mayor masa crítica para formar ese tipo de empresas. Yo creo que va a seguir aumentando en Argentina, pero que vamos a estar con un recorrido un poquitito más lento que los países de la región, básicamente porque tenemos el componente de las tarifas subsidiadas que hace un poquito más tarde el repago de los proyectos. Entonces, hoy todavía a nivel inversión cuesta un poco más, pero se va a ir desarrollando. Tenemos que arrancar por los sectores industriales y comerciales, como también mencionaba, por el sector público, todo lo que es vivienda social o edificios públicos, y el sector residencial. Vamos a tener, bueno, los early adopters, que son las primeras personas que empiezan a trabajar y a incorporar energía renovable en sus viviendas. Pero bueno, para tener ese tipo de empresas EPCistas a baja escala, falta todavía masa crítica. Estar hablando como tiene Brasil, digamos, de más de 320.000 instalaciones. Martín, y en ese sentido, ¿vos ves viable la escala residencial con aerogeneradores? A ver, depende mucho de las zonas y depende del tipo de tecnología, ¿no? O sea, en aerogeneradores residenciales hay algunos, bueno, seguramente Carolina es experta en energía eólica y nos podrá comentar las diferencias entre un aerogenerador, digamos, de escala industrial y uno residencial. ¿Caro? Sí, a ver, lo residencial en eólica es bastante más complejo, va a necesitar siempre un soporte a pequeña escala, tal cual lo que me comenta Martín, y en casos residenciales y demás, siempre es mucho más fácil y aplicable la solar. Hubo algunos programas en la Patagonia, en lugares aislados, donde ponían la combinación de un panel solar y un aero para poder garantizar la conexión mínima de una heladera, la radio y algunos datos más, ya que las distancias hacen que la radio sea un gran componente de la vida cotidiana de la ruralidad patagónica. En principio, personalmente considero que todo lo que es distribuida a pequeña escala va a ir primero por la solar, por lo más fácil de instalación y más simple, ¿no, Rechi? Sí, eso iba a complementar. En cuanto a generación de empleo, la energía distribuida es evidente el gran foco de generación, ¿no? Porque los proyectos más grandes tienen un mayor de capital en un inicio y después, lógicamente, con la operación y mantenimiento se desvincula. La solar, al ser chiquitita y más regionalizada, evidentemente proponen mayor generación de empleo y, como bien dijo Martín, necesitamos también un sinceramiento tarifario que permita que los proyectos se repaguen. En solar se está haciendo bastante, pese a la falta de incentivos fuertes que tengan, sobre todo los costos de estos equipamientos que se necesiten. Yo creo que energía distribuida va a ser con solar, como bien afirma Carolina, es más fácil, más sencillo y soleil en cualquier lado. Viento, evidentemente, tienen otros costos de mantenimiento, otros costos de instalación que también necesitan de un suplemento, pero sin duda energía distribuida va a ser el gran foco de las energías renovables en los próximos años porque no tenemos red de infraestructura que nos permita seguir pensando en alta potencia y, como mencioné en mi presentación, el alto riesgo país también imposibilita que haya nuevos grandes proyectos, así que inclusive contra mi voluntad y contra mi beneficio de interés, creo que la energía distribuida va a ser la que nos mantenga a pie con renovables. Regina, vos recién no hablabas de costos y justo hay una pregunta que dice, se ha dicho que el costo para la generación de energía renovable es muy alto, entendiendo reposición de insumos y vida útil de los mismos. ¿Ese mito ya se derrumbó?
No es muy alto, no. Lo que quise decir es lo siguiente, no es alto el costo. La pregunta dice que sí es muy alto. No, porque creo que me dije mal cuando presenté. Lo que mencioné es que la tarifa eléctrica en Argentina respecto de otros países de la región es más alto y la razón es la componente financiera. Ahora bien, los costos de la tecnología, que ahí Carolina puede complementar mucho mejor que yo, se redujeron drásticamente porque avanzó la tecnología en cuanto a evolución técnica. Entonces, para que se den una idea, un PPA, un Price Purchase Agreement, de la primera licitación solar en 2009 en Argentina, costaba cerca de $530 el megawatt hora. Y en la última licitación de Argentina, que fue en el 2018, costaba cerca de 50. O sea, realmente se redujo el CAPEX y el OPEX, que es el costo de la infraestructura y de la inversión en la planta productiva y evidentemente el costo de mantenimiento de la central en funcionamiento. Así que los costos se redujeron drásticamente. Sí, lo que mencioné es que la tarifa tiene una componente financiera que ahí es donde Argentina lo tiene más alto. Pero en términos de competitividad, el megawatt hora generado inclusive con estos costos altos de interés en Argentina son más eficientes que una central térmica. Aprovecho y vuelvo a Carolina. Carolina, ¿cuáles son las políticas de disposición para los aeros y para los paneles? Perdón, no te escuché. ¿Cuáles son las políticas de disposición final para paneles y aerogeneradores? De paneles en particular no puedo hablar. En principio, a ver, ¿qué es lo que está pasando mundialmente? En el caso de Argentina no hemos llegado a esa situación. En el medio de la vida útil de los aeros, en los casos de Europa en particular, se pasó un retrofit donde esas máquinas se pasaron a ventas a otros mercados y se hizo un repowering. Para que tengamos una idea, llevo 24 años en la eólica. Cuando yo comencé, un aero era de 225 kilowatts y hoy tenemos offshore de 5 y 8 megas en algunos casos, con lo cual en 20 años el crecimiento de la energía eólica ha sido exponencial, donde antes necesitábamos 20 aeros con un impacto ambiental muchísimo más grande, hoy solo con uno lo estamos alcanzando. Entonces, lo que se está haciendo es un repowering de muchos de estos equipos a mercados pequeños, donde ha sido el primer caso, digamos, cuando creció todo el mercado latinoamericano de Centroamérica, fue con repowering de las viejas máquinas de Europa que se vendían a Centroamérica. En principio nosotros estamos colaborando también con algunas universidades del sur para ver cómo vamos a manejar los desperdicios de palas y demás a futuro cuando llegue el momento de empezar a desechar los parques que están hoy en construcción, cosa que hoy estamos bastante lejos. Hubo algunos casos particulares de viejos proyectos que fueron instalados por cooperativas y demás que hoy están entrando en esa fase, pero se maneja muy particularmente por cada uno de los propietarios. Gracias, Carolina. Y bueno, ahora vamos a ir a los dos dueños de casa. Primero vamos a empezar con Juan Mastrangelo y le vamos a preguntar a Juan, en este nuevo, digamos, horizonte que nos da el COVID-19, la logística es un jugador importante para retomar el camino de las energías renovables. ¿Qué tipo de servicios le pueden dar a las energías renovables y al sector energético en general, desde Andriani? Bueno, un poco lo que estábamos comentando hace minutos, hablábamos de la terciarización, ya sea almacenes inteligentes, la distribución troncal y capilar, el hecho de poder llegar a los destinos donde nadie llega. Hablábamos de que un poco las energías renovables, particularmente solar y eólica, tienen sus parques en lugares de difícil acceso y bueno, Andriani en particular tiene la posibilidad de llegar a cualquier punto con cualquier tipo de vehículo y eso es, digamos, nos da una virtud. Y en este contexto de COVID, donde todo se complicó un poquito más porque trasladarse, cruzar de una provincia a la otra, empezó a ser cada vez más difícil, nosotros tenemos la suerte o la posibilidad de desarrollarnos y brindar soluciones para todos los clientes. En materia de energías renovables tenemos claro cuál es la urgencia, que lo hablaba al principio, y tenemos claro que dar traza, dar certeza de cuándo vamos a entregar es un diferencial con respecto a nuestros colegas, ¿no? Gracias, Juan, y justamente me das pie porque vos decís dar certeza en la entrega, dar certeza en la traza, pero voy a ir a Gabriel, que seguramente está más preocupado, si bien
el negocio de ustedes es entregar en tiempo y forma, pero también está muy preocupado en todo el tema de la huella de carbono y la emisión. Gabriel, ¿cuáles son los próximos los próximos compromisos de la compañía en materia de cambio climático que son un protagonista importante? Bueno, como contaba, gracias Pablo, como contaba en la presentación, estamos poniendo los esfuerzos y las inversiones en donde más generamos emisiones. Eso, como decía, tenía una alta concentración en algunas plantas y warehouse de AMBA y en el segmento de larga distancia. Así que con el área de... Hay grandes equipos en Andriani, hay un área de desarrollo operativo con un sector de innovación en movilidad exclusivo, con lo cual estamos haciendo ensayos de movilidad urbana, movilidad eléctrica en la ciudad de Buenos Aires, y en lo que refiere al segmento de larga distancia, estamos retomando como decía, esta combinación virtuosa de eficiencias que se suman, que no compiten, como la aerolínea, la telemetría para monitorear hábitos de conducción y otras iniciativas, que es donde estamos poniendo todas las energías, porque sabemos que están los mayores ahorros y los mayores beneficios. Gracias, Gabriel. Bueno, llegó la hora de cierre, son 11:45, que es la hora planificada para cerrar este webinar. Primero, agradecerles a ustedes como oradores, agradecerle a la gente que está del otro lado, y vuelvo a agradecerle a Andriani por confiar en la moderación y conducción de este evento. Pero quiero cerrar con una pequeña frase que la voy integrando de acuerdo a lo que ustedes han dicho. Se habló de la integración y se habla en estos momentos de COVID-19 que de esta pandemia, de esta cuarentena salimos entre todos. Y me parece que este es el mejor ejemplo, integrándolos a todos ustedes, desde el sector energético, desde renovables y desde la logística, desde la empresa, integrar todo para que esta salida empiece a buscar soluciones para conseguir lo que dijeron, inversiones. Esas inversiones tienen que venir con financiamiento, que lo nombraban también, y también tienen que venir con políticas públicas que pueda desarrollar el mercado de las energías renovables en nuestro país. Pero ¿acompañado de qué? Porque el COVID nos puso una pequeña piedra en el camino y nos hizo ver que la logística es importantísima y tiene que acompañar el desarrollo de estas renovables. Por eso festejo esta integración del sector energético de Andriani para poder apoyar, en este caso, a las energías renovables, pero a todos los sectores en general. Así que me parece que ese resumen es el resumen de lo que nos va a posibilitar salir de este COVID-19, es la integración, y festejo la integración de todos nosotros para poder haber desarrollado este webinar Energías Renovables y Logística. Así que agradezco a todos, los despido y será hasta el próximo webinar de Andriani. Hasta luego. Chau, chau. Chao, gracias.